Bienvenidos al estudio bíblico. El día de hoy, 21 de octubre del 2020, nos gozamos con la bendición que Dios nos da de poder congregarnos en su nombre por este medio para seguir escudriñando su palabra, para adquirir consejo y sabiduría. Vamos a encomendarle este tiempo a nuestro Dios. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para servirte, para hacer tu voluntad. Amado Padre, queremos rogarte en esta hora por todos los que estudian conmigo tu palabra, que puedan estar en buena relación contigo, a cuentas, para que el Espíritu Santo no tenga ningún impedimento en obrar en su entendimiento para analizar tu palabra, para sacar el contenido que tú quieres, para gozarnos con estas noticias hermosas, para vivir de acuerdo a ellas, para compartirlas con quienes no la conocen. Queremos asimismo que tú atiendas cada necesidad de salud, de familia, de trabajo, de dinero, de los presentes, y que tú evites que ninguna distracción estorbe el estudio de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, y gracias por la Biblia, que es tu voz escrita en un papel. Te alabamos y te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos continuando con esta serie de estos 3 capítulos, 60, 61 y 62, que son un caso aparte, que no tienen reproches, habiendo pasado por descripciones exhaustivas del pecado, sino buenas noticias, la gloria de Dios, la restauración de Israel, todo lo que espera el mundo de parte de Dios. Es tan aparte este segmento que cuando allá por 1942 se encontraron en Qumran, en el Mar Muerto, los famosos rollos, encontraron una versión del libro de Isaías, la más antigua de todas, 1000 años más antigua que la que se conocía como más viejita. Y en esta versión, que es exactamente igual a lo que nosotros tenemos en la Biblia, se encuentran separados por espacios estos 3 capítulos, terminando hoy día con el número 62, considerándolo algo muy especial, de mucho aliento, de mucha esperanza, de fe, de promesa, de muestra del amor de Dios y su misericordia. Vamos leyendo este capítulo 62. No se olviden, usamos la Biblia textual para ceñirnos lo más cercano posible al sentido original del escritor. Dice el capítulo 62 de Isaías: por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será dado un nombre nuevo, que la boca de Jehová pronunciará. Serás corona fúlgida en la mano de Jehová y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que serás llamada Hephzibah y tu país Beula. Porque el amor de Jehová estará contigo y tu tierra tendrá marido. Pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo. Y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. Oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas, nunca se descuidarán ni de día ni de noche.
Los que invocáis a Jehová, no os deis descanso, no le deis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. Jehová lo ha jurado con su diestra y su brazo poderoso. Ya no entregaré tu trigo por comida a tus enemigos, ni los extranjeros se beberán más el vino por el cual tú trabajaste. Los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, despejad el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada y limpiadla de piedras, alzad pendón a los pueblos. Jehová envía un pregón hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí tu Salvador viene. Mirad, el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Entonces los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán la deseada, ciudad no desamparada. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, tenemos la primera expresión de este capítulo. Dice: por amor de Sión no guardaré silencio. Por amor a su pueblo Israel, representado por el nombre Sión, el Señor anuncia este mensaje de esperanza, de salvación, estas promesas de restauración para el pueblo de Israel. Por amor de Jerusalén no descansaré. El Señor no pararía su labor, estaría preparando todo para este tiempo de cumplimiento, ¿no? Hasta que rompa la aurora de su justicia, cuando ya esté por surgir su justicia, que ya se vean los destellos que se acerca y arda la antorcha de su salvación. Para muchos esto se refiere a la llegada de Jesucristo. Él es el que trae la justicia y la salvación. Es el anuncio. No necesariamente las personas lo aceptaban de esa manera, ya que la profecía usualmente tiene dos significados: uno para el presente en el que fue escrita y otro mucho más grande para tiempos futuros. En este tiempo estaba anunciando lo que pasaría después del castigo. Todavía estaban en su tierra, faltaban muchos años para el castigo, para el destierro, pero también que llegaría el tiempo en que ya no se lamentarían por haber sido expulsados de su tierra, ni serían menospreciados, sino que volverían a su casa. Pero el significado más grande habla de una nueva Jerusalén, una celestial, donde se cumplirán finalmente todos los significados de las profecías. Y eso lo comprendemos aún más en el versículo 2. Entonces las naciones verán tu justicia. En aquel entonces las naciones no vieron la justicia de Dios, más que por el castigo. Pero pocas naciones. Al hablar de las naciones habla de todo el mundo. Y todos los reyes tu gloria. Todo el mundo, sus autoridades verán la justicia y la gloria de Dios. Eso ha pasado en parte en el tiempo de la iglesia, pero falta mucho más para cuando todos lo reconozcan, que es en el tiempo de la nueva Jerusalén. Y te será dado un nombre nuevo. Es la primera vez que se habla de un nombre nuevo. En el Apocalipsis tenemos la mención de que a los creyentes se les dará también un nombre nuevo, que esté escrito en una piedrecilla blanca, un nombre que solo Dios conoce. Aquí se le promete al pueblo de Israel
y a su ciudad capital, la santa ciudad de Jerusalén, un nombre nuevo que la boca de Jehová pronunciará, solo él lo conocía. Serás corona fúlgida, o sea, refulgente, resplandeciente, brillante, en la mano de Jehová. Cuando estamos viendo de la corona en la mano de Dios, una corona resplandeciente, es lo que corona al rey, lo que demuestra la autoridad, la joya más preciosa entre las joyas reales, ¿no? Y dice que el pueblo de Israel será esa corona. La corona es puesta sobre la cabeza. La diadema, que también hace referencia a diadema real, va sobre la cabeza, como lo más hermoso, lo que todos puedan ver. Y esa es la promesa para Jerusalén, para el pueblo de Israel, que van a estar en lo más alto, sobre la cabeza de Dios, como algo que Él enseña, algo brillante, algo de lo cual Él se siente muy satisfecho. Corona fúlgida en la mano de Jehová y diadema real en la palma de tu Dios. Está en las manos esas joyas que son para su cabeza, lo más brillante, lo más hermoso. Eso es lo que le promete a Sión, a Jerusalén, a Israel. Nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada. Después de tantos años de rebeldía del pueblo de Israel y de los castigos que habían ocurrido hasta el tiempo de la escritura de esto, vendrían tiempos muchísimo peores, cerca de 3000 años peores, durísimo, ¿no? Lo de Babilonia, también lo de Asiria, Babilonia, después el imperio medo-persa, los griegos, los romanos, 2000 años fuera de su tierra, varias potencias del mundo queriendo destruirlas, hasta que en 1948 regresa a su tierra, ¿no? Algo que parecía imposible. 2700, 2800 años de continuos castigos por la desobediencia, ¿no? Entonces, en ese tiempo, para muchos, Israel es la desolada, la desamparada. Siempre los enemigos de Israel lo consideran poca cosa, desprecian a su pueblo. En la Edad Media los reyes católicos quisieron destruirlos, los musulmanes también, Napoleón, Hitler, soviéticos, bueno, tanta gente que los odia y los ha querido destruir. Sus vecinos árabes como Irán, algunos sirios, sobre todo los que están con estos movimientos terroristas, también el Líbano con Hezbollah, los movimientos terroristas palestinos, los países del norte de África. Bueno, muchos han jurado destruir Israel, muchos europeos lo odian, asiáticos, incluso el país que más lo apoya, Estados Unidos, tiene mucha gente que lo odia y hay manifestaciones violentas contra el pueblo de Israel en sus ciudades hoy en día. Y es por eso que es el nombre de desamparada esa nación, como que no tiene quien la defienda, ¿no? Y su tierra la desolada. Imagínense, en ese tiempo del castigo, 70 años estaría desolada, pero después estaría 2000 años, con tribus nómadas, invasores de otras tierras, distintos reinos, desolada, desamparada. Esa era la realidad de la tierra de Dios. Pero le anuncia que tendrá un nuevo nombre, que cambiará la forma en que la llaman. La nación será llamada Hetzibah. Hetzibah significa mi deleite está en ella. Ya no será llamada desamparada. Como la mujer que no tiene marido, se consideraba en ese tiempo una mujer desamparada, que no tenía quien vele por ella. Ahora se llama mi deleite está en ella, Hetzibah. Entonces ya es algo en lo que Dios se deleita, no es que la ha
repudiado por sus pecados, sino que llegue el momento en que se reconcilia y se deleita en la contemplación de su creación, de su tierra escogida, de su pueblo santo. Y al país será llamado Beula. Beula significa, esto es desposada, o prometida, o casada. Ya no es desamparada, ni desolada, sino mi deleite está en ella y mi desposada, la casada, ¿no? Ya no habla de un nombre que alude al desamparo de Dios a su pueblo, sino del cuidado como el de un esposo profundamente enamorado de su novia prometida, ¿no? Y dice, porque el amor de Jehová estará contigo y tu tierra tendrá marido. Aquí está diciendo que Dios es el esposo, el que vela por esta tierra. Bueno, veíamos el domingo uno de los requisitos de un candidato a pastor es que gobierne bien su casa. Y gobernar su casa es saber todo lo que hace falta y proveer. No solo dinero, disciplina, pero también hay que funcionen todos los servicios básicos, que haya ropa, sábanas, cortinas, comida, medicinas, zapatos, educación, consejería, apoyo emocional, cariño, afecto. Bueno, es una lista casi interminable. Y eso pide Dios a sus pastores, porque Él de esa manera es que se considera el sustentador, el marido de la tierra santa. Dice el versículo 5, pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo. Así como el joven se casa con su noviecita jovencita, su virgen, en la flor de la juventud, en lo más deslumbrante de la belleza natural de su novia, con todo el amor, el afecto, la atracción, así tu arquitecto. ¿Qué significa arquitecto? Bueno, arquitecto es muy diferente que simplemente un constructor o inclusive que un ingeniero. Bueno, el ingeniero se encarga más de los cálculos estructurales, el constructor de llevar a cabo la labor, pero el arquitecto es el que sueña, el que imagina, el artista, por eso empieza con arte, porque es un artista que plasma los deseos de los clientes y su propia imaginación, su inspiración en una construcción donde ve por la funcionalidad de cada mínimo detalle. Un buen arquitecto, sus casas son perfectas, están muy bien ubicados y divididos los espacios, las funciones, los sistemas, todo trabaja coordinadamente y de buena manera. Eso es lo que es un arquitecto. Por eso aquí se habla de tu arquitecto, porque Dios no solo es el creador, es el que nos diseñó, el que hizo un plan para nosotros, el que cumplió todos los requisitos que Él mismo se había planteado, el que lleva a cabo la labor con sus propias manos, con ese arte, con esa belleza que apreciamos tanto en la naturaleza, cosas incomparables. Dice, así tu arquitecto, el que te hizo, te diseñó, el que tu Dios, se desposará contigo, se casará contigo. Son palabras de un amor tan inmenso que, a pesar de todas las traiciones de los hijos de Dios, el Señor, por medio de esa aurora de justicia, antorcha de salvación, esa justificación que Jesucristo nos trae con el perdón de pecados, nos permite reconciliarnos con el Padre de tal manera de volver a estar en esa íntima comunión de total dependencia y confianza de quien nos ama con virtudes y defectos
puliéndonos, perfeccionándonos para sí. Eso es lo que plantea aquí. Es interesante ver cómo se vuelve a usar, mejor dicho, empieza a usarse la comparación con el matrimonio, la esposa, la iglesia, la esposa del Cordero. Aquí está hablando del pueblo de Israel, la nación, como la novia, la desposada, la prometida de Dios. Es el mismo tipo de comparación, ¿no? Porque ahora, lógicamente, nosotros somos Israel, el Israel espiritual. Ya no solo es el Israel físico, sino también el espiritual. Y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. El novio disfruta todo de su novia, están en ese primer amor. Su belleza natural, la forma de caminar, su conversación, su compañía. Y de esa manera dice, Dios se regocijará en ti. Cuando nosotros vemos esta descripción tan romántica de la relación de Dios con su pueblo escogido, deberíamos responder de igual manera. A quien nos ama tanto deberíamos cuidarnos y santificarnos para ser lo más dignos posible de ese amor. Y también nuestra respuesta a tanto amor debería ser por medio de nuestras ofrendas de amor y de servicio, de cuánto hacemos por Dios, ya que Él nos ha amado de esta manera tan grande, tan poderosa, ¿no? Oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas, nunca se descuidarán ni de día ni de noche. Los hijos de Dios con la cobertura, la protección del Padre. Hay centinelas para el pueblo de Dios. Guardias de seguridad que no se descuidan ni de día ni de noche. Los que invocáis a Jehová, no os deis descanso. Si ven, aquí se hace un llamado a todos los que invocamos el nombre de Dios, que no hay que desmayar, no hay que darse descanso, hay que seguir orando, invocando a Dios. No le deis descanso hasta que le establezca, seguir rogando por esto hasta que se cumpla esta promesa ofrecida. Hay que seguir rogando, insistiendo, como dice la Biblia, orad sin cesar, sin parar, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. Lógicamente no es la de ahora, es esa bella ciudad que desciende del cielo ataviada como una novia para ser presentada a su Dios, donde serán las bodas del Cordero. Jehová lo ha jurado con su diestra y con su brazo poderoso. Veíamos, ¿no?, que hace algún tiempo que si Dios menciona que con su dedo hizo la creación, cuando habla de su brazo fuerte, que lo ha jurado con su diestra y su brazo poderoso, es un juramento de poder, de cumplimiento, de absoluta seguridad, de que no acepta dudas ni quebrantamiento de promesas. Es algo que seguramente se cumplirá. Ya no entregaré tu trigo por comida a tus extranjeros, a tus enemigos, ni los extranjeros se beberán más el vino por el cual tú trabajaste. Cuando uno está en desobediencia, lo que uno trabaja se va para alguien más. Es lo que dice Proverbios: darás tu fuerza al extraño. El hombre que anda con la mujer ajena, todo lo que trabaja y se sacrifica vendrá a ser de otro. Y es lo que le pasaba a Israel por su adulterio espiritual. Al haber andado tras dioses falsos, su vino era de los extranjeros y su trigo era de los enemigos. Venían y lo saqueaban, lo conquistaban, tenían que pagar tributo a todos los reinos que lo oprimieron. Entonces él dice: ya no pasará más esto, ya no te castigaré de esa manera. Lo que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Y lo que vendimian, o sea, la cosecha de la uva y todo el proceso para hacer el vino, ¿no?, la vendimia,
lo beberán en los atrios de mi santuario. Todo lo que se produce para darle gloria a Dios y para adorarle en su templo. Si bien aquí habla de una promesa de prosperidad y bienestar material, también nos indica que los bienes materiales están otorgados a los hijos de Dios para ser motivo de alabanza y de adoración. Por lo tanto, es una linda promesa, ¿no? Lógicamente, para los hijos obedientes de Dios, si usted está en desobediencia, difícilmente pasará esto. Pasad por las puertas, despejad el camino al pueblo, allanad la calzada y limpiadla de piedras. Esto es una alusión principalmente a los profetas y en particular a Juan el Bautista, que preparaban, allanaban el camino para la llegada del Señor Jesucristo. De esta manera se allana la calzada, se le quita las piedras, los obstáculos, se despeja el camino para que el pueblo, la gente tenga libre acceso a Dios, libre acceso al Padre. Alzad pendón a los pueblos. El pendón es como un estandarte, como una bandera que quienes tienen las mismas características, un sentido de pertenencia a lo que representa ese pendón, se congregan todos bajo ese pendón, como cuando hay los desfiles, ¿no? Pasan las instituciones con un pabellón, una bandera que representa a su institución, y todos los que pertenecen a esa institución marchan cobijados por esa bandera. Asimismo, se habla de la bandera, alzad pendón a los pueblos, una señal bajo la cual se congreguen todos, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Jehová envía un pregón hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene. Mirad, el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Bueno, muchos creen que esta palabra se cumple en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero aquí habla de un pregón hasta el confín de la tierra. Es el anuncio al mundo entero, diciendo al Israel, sobre todo al Israel espiritual, he aquí tu Salvador viene. Mirad, el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Un anuncio de la llegada de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, como dice Pedro, ¿no? Nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Y eso se refiere no al pueblo de Israel físico, sino a los creyentes. Entonces los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán la deseada, ciudad no desamparada. Ya estas profecías en parte se han cumplido, otras están en proceso de cumplimiento y otras se cumplirán. Es interesante los nuevos nombres que reflejan la situación, como es nuestra situación antes de que Cristo transforme nuestra vida y después. Seres miserables, despreciables, indignos, impíos, a ser llamado pueblo de Dios, nación santa. Es muy, muy maravilloso lo que solo Dios puede hacer. Jesús en el Evangelio según San Juan también se usa para describir a la iglesia la palabra esposa, así como se usó aquí para describir a la nación israelita.
También en Marcos 2:9, veamos un ratito, ya que es de la boca de Jesucristo. Dice, perdón, no es Marcos 2:19, perdón. Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los que asisten al esposo mientras el esposo está con ellos? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús dice en estas palabras que parte de la profecía se está cumpliendo cuando Él está, y es el esposo que está con la iglesia naciente, con las ovejas perdidas de la casa de Israel a las que Él vino a rescatar. Jesús es el cumplimiento de esta profecía, ya que Él mismo se describe como el esposo. Y el esposo, veíamos en Isaías, que no es otro que el arquitecto, que Dios. Entonces Jesús se declara Dios también aquí en Marcos y declara que esta profecía ya fue cumplida en Él. Veamos 2 Corintios 11:2. Pues os celo con celo de Dios, porque os despojé con un solo marido para presentaros como una virgen pura al Mesías. Aquí Pablo claramente hace alusión a la iglesia, a la cual él prepara por medio de su pastorado, su enseñanza, sus amonestaciones, para presentar la iglesia como una virgen pura al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. Entonces vemos que ya parte de esta profecía se cumplió, falta la nueva Jerusalén, ya Jesucristo es el esposo prometido, ya llegó, ya vino esa aurora de justicia, de salvación a este mundo, y estamos en el tiempo de la gracia. Es bonito ver cómo, a diferencia de Moisés, como veíamos con las damas, que solo a él le hablaba sin lenguaje figurado, sino claro y directamente, a Isaías como a los demás profetas les habla en sentido figurado. Y hay que esforzarse un poquito para comprender el significado. Pero cuando vemos en la misma Biblia, de la boca de Jesucristo, demostrar que Él es el cumplimiento de estas profecías, nos llenamos de gozo, de esperanza y de mayor confianza y seguridad, porque si eso ya se cumplió, todo lo demás también se cumplirá. Entonces, hermanos, les recomiendo, al terminar este bello pasaje de 3 capítulos, donde se muestra el amor, la cobertura de Dios, sus promesas, la esperanza, todo lo que Él tiene para su pueblo, que realmente, como dice aquí, no debemos dejar de invocar a Dios. Tenemos que seguir rogando hasta que llegue el tiempo del cumplimiento de las promesas. Tenemos que seguir fieles a Cristo, escudriñando su Escritura, preparándonos en lo que es nuestra santidad, apartarnos del pecado, porque así debe presentarse la novia ante su novio, libre de toda suciedad, de toda contaminación, como una virgen pura, dice la Biblia, ¿no? Para que el Señor pueda vernos con esa admiración y se regocije sobre nosotros, porque Él escudriñe nuestros corazones y vea que en nuestro corazón no hay intención de ofenderlo, de desobedecerlo, sino de ser fieles a Él, de agradarlo en todo. Entonces, veamos cada detalle de nuestra vida para sacar todo lo indigno que mancille la condición que Dios nos ha dado al salvarnos, de ser la iglesia que es la prometida del Cordero. Así como decía Pablo, que con tanto celo os he desposado con un solo marido para presentaros como virgen pura ante el Mesías, ya también recae la responsabilidad en cada persona de conservarse puro
alejado de todo pecado, en obediencia, en invocación a Dios, en escudriñar las Escrituras, tal cual nos advierte la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, que esperando al esposo, unas se durmieron en los laureles, confiándose sin hacer nada, sin trabajar, ociosos en la obra del Señor, pero las otras se prepararon y estaban llenas del Espíritu, brillando, cosa que cuando llegue el esposo las encuentra en óptima condición y cierra la puerta tras ellas para celebrar las bodas, y las insensatas se quedan afuera. Tan pertinente esa parábola dada por el Señor Jesucristo a esta profecía del capítulo 62, que tantas promesas hermosas de nuevos nombres, de nuevo trato, de protección, de cobertura total, merecen de nuestra parte seriedad, fidelidad, amor y una ofrenda de servicio abnegado para la obra del Señor. Esto es todo por el día de hoy. Continuamos la próxima semana con el capítulo 62 de Isaías, el 63 para la próxima semana, perdón. Sigamos repasando lo que hemos estudiado. Ya saben, hermanos, cualquier pregunta, comentario, duda, sugerencia, un enfoque diferente, es bienvenido por medio del grupo de WhatsApp, sea bien de la iglesia o del grupo de estudio bíblico, para aclarar cualquier duda y que el estudio sea realmente efectivo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.